Buenas tardes otra vez. Voy a hacer un segundo resumen y luego voy a terminar con ¿qué sería? Un tercer audio. Hemos conversado, Nacho ha conversado conmigo un buen rato desde el último audio, pero en voy a hacer un resumen de este tercer audio que Dios va a permitir conversar. Y más o menos de lo que estoy conversando con Nacho, yo he podido desprender algunos conceptos para ponerle bien claro, no solamente a Nacho, sino a mí y también para los que van a escuchar. Primero, quiero poner bien claro el concepto del pecado, porque digamos, en la dinámica en que Dios me permite a mí compartir el Evangelio, yo me doy cuenta que se habla en todas partes, en todos los foros, en todos los púlpitos se habla sobre el pecado, pero yo cuando escucho eso, yo me pregunto para mí mismo, ¿estarán conscientes de qué están hablando cuando mencionan la palabra pecado? Porque se menciona la palabra pecado sin la conciencia realmente de qué es el pecado. Entonces la Biblia enseña que hay dos tipos de pecado. Está el pecado de muerte, que dice el apóstol Juan, dice, por este pecado de muerte no me pueden pedir perdón, porque este pecado solamente yo lo puedo quitar. Por el pecado de no muerte me pueden pedir perdón, pero si yo les doy la misericordia, yo también les quito el pecado de no muerte. A ver, estoy como Cantinflas, hablando incoherencias aparentemente, pero lo que quiero es inquietar en este tercer audio el concepto del pecado, el pecado de muerte y el pecado de no muerte, y para que cuando hablemos sobre el pecado, entonces tengamos conciencia ¿de qué estoy hablando? ¿Del pecado de muerte o del pecado de no muerte? ¿O de qué estoy hablando? ¿De algo inmoral o algo moralmente bueno o inmoralmente malo? Porque asocian el pecado con la inmoralidad. Y entonces este es un enredo que la humanidad tiene y es mi deber poner bien claro este tema del pecado. No se puede hablar en todos los foros y en todos los lugares tan fácilmente sobre la palabra pecado. Hay que estar bien consciente de explicar cuando yo menciono pecado, de qué pecado estoy hablando. Y cuando menciono de pecado de no muerte, de qué pecado de no muerte estoy hablando. Pero nada hago con mencionar pecado, si no explico cómo se libre del pecado. Y si no explico y no profundizo en el concepto de la palabra evangelio. Porque yo igualmente me encuentro en muchos grupos, muchos líderes, muchos púlpitos donde dice, crean el evangelio. Pero nunca dicen qué es el evangelio. Nunca. Y nunca hablan del pecado y nunca explican qué es el pecado de muerte y qué es el pecado de no muerte. Voy a también, estoy resumiendo el tercer audio y voy a hablar un poquito cómo regresar al cielo, usando como base Isaías 53. Y luego voy a hablar un poquito rápidamente y luego lo podemos ampliar, qué es nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Nacer de nuevo, lo digo aquí en este resumen, nacer de nuevo significa que lo que nació del vientre de mamá, nació muerto, o sea, nació con el pecado de muerte. Entonces una persona que nació muerta, tiene que nacer de nuevo, o sea, porque para entrar al cielo hay que nacer de nuevo, o sea, lo que nació de mamá no sirve para nada, ¿verdad? Y entonces tiene que nacer un nuevo hombre, va conforme a la palabra de Dios, conforme a la misericordia de Jesucristo, conforme a la revelación del evangelio, tiene que nacer de nuevo, o sea, esa persona que nació de mamá tiene que terminar muriendo, para que la misericordia de Jesucristo lo haga nacer de nuevo conforme a la palabra de Dios para que pueda entrar al cielo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el viejo hombre tiene que morir? O sea, la persona, la Biblia dice, viene muerto, pero la persona dice, no, estoy vivo. Pero entonces la palabra de Dios tiene que convencerlo y revelarlo que tiene que morir. Ese viejo hombre tiene que morir y nacer un nuevo hombre.
También quiero comentarle a Nacho y a todos los que están escuchando y a mí mismo que este tipo de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo pone en mi boca, conforme a la palabra, son enseñanzas que hay que estarlas escuchando constantemente. Porque si no se escuchan constantemente, al cabo de una hora ya vuelve la mala enseñanza, ya vuelve la mala información. Y entonces empezamos con la liturgia y la palabrería que usábamos antes. Y toda la enseñanza que recibimos, de ahí se pierde. Pero si la estamos escuchando constantemente y estamos tomando nota, nuestro Señor en esta enseñanza, en este audio, no es que yo sea una persona que obligadamente tienen que escucharme. No, yo no digo eso. Si el Señor Jesucristo pone en el corazón de ustedes volverme a escuchar una vez y otra vez y otra vez, ya es un tema de Jesucristo, no es un tema de que ustedes están obligados a escucharme a mí. Pero sí es bueno estar escuchando enseñanzas de este tipo para que nos ubiquemos constantemente, porque nos desviamos inmediatamente. Inmediatamente vuelve la mala enseñanza, inmediatamente vuelve la liturgia antigua, inmediatamente vuelven las emociones y las costumbres que estamos utilizando, que parecieran muy buenas, parecen muy bonitas, parecen muy de mucha bendición, pero que no son bíblicas. Entonces, por esa razón, este tipo de enseñanzas así bien aterrizadas que el Señor Jesús nos permite, hay que estarlas repitiendo para ir cambiando ahí adentro. Y la otra cosa que estoy hablando en este resumen es invitar a cada persona que está escuchando estas enseñanzas, Nacho y yo mismo, que nosotros somos llamados a la predicación. Entonces en nosotros tiene que haber constantemente abrir un estudio bíblico. Para abrir un estudio bíblico no es ir a solamente tocar una puerta y decirle, vea, vengo a abrir un estudio bíblico aquí. No, es muy raro. Primero uno tiene que hacer amistad con esa persona, orar con anticipación. Ahora lo vamos a ver en Isaías 53. Orar y orar y orar para que el brazo de Jehová a esa familia le quite el pecado de muerte. Y cuando nosotros llegamos a conversar con ellos y a saludarlos y a ayudarles y a servirles y a estar ahí a la par de ellos, haciendo amigos, la persona misma le va a decir a usted, Nacho, pero ¿por qué? Si usted cree en la Biblia, ¿por qué usted no me enseña lo que usted cree y cómo cree? Entonces ahí donde uno se da cuenta que esa familia es una familia que Dios llamó y que tiene que crecer para que luego esa familia también haga sus propios estudios bíblicos. Bueno, este es un resumen del tercer audio que voy a hacer seguidamente.